Estás viendo Hidalgo Noticias MX. Ante la disminución de los presupuestos para los estados, algunos gobiernos estatales van a aumentar impuestos o crear nuevos impuestos y esto pues a la larga afecta a los ciudadanos. ¿Cómo lo ve? Gracias. No es cierto, de que tengan menos recursos los gobiernos estatales. Eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales. No tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales. Las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Es que se dicen muchas mentiras, algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores. Pero no es cierto eso, ¿no? O sea, y no te contesto a ti, le contesto a varios, porque lo que tú estás planteando, sí, de buena fe, se está repitiendo. Yo lo he estado constatando en 2, 3, 4 veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía por ley, y no es cierto.
hay un problema estructural, un problema de fondo, ayer lo tratamos. Muchos estados están endeudados, los quebraron. Tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando. Hay gobernadores que recibieron los estados quebrados. Se me viene ahorita a la cabeza Nayarit, por poner un ejemplo, Chihuahua. O sea, pero hay varios así. ¿No se les puede dar una ayuda extra por parte del gobierno federal? Les estamos ayudando en la medida de lo posible, pero nosotros tenemos compromisos también. Y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay problemas económicos financieros y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión y rodeados ahí de alcahuetes y de lambiscones. O sea, siguen habiendo gastos superfluos. Por ejemplo, siguen comprando publicidad bastante. O sea que hay forma, pues, de ahorrar. Y lo mismo, esa es la práctica de antes, ¿no? ¿Qué hacían antes los gobiernos neoliberales? Deuda. ¿Qué no endeudaron? ¿Cuándo recibió más el país por la venta de petróleo al extranjero? En toda la historia. Muchísimo dinero. Llegó a costar el barril de petróleo $100. Y resulta que aumentó la deuda. Entonces, sería la austeridad. Austeridad. Usted está diciendo que hay estados que están quebrados. Sí. Eso afectaría también los servicios a la gente. No sé, es que No, alcanza para pagarle a los trabajadores, siempre y cuando se terminen los gastos superfluos. ¿Qué tienen que tener asesores? ¿Qué tienen que tener consultorías? Pago en medios, avión particular, helicóptero. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que solo puede volar en distancias largas, de 5 horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca.
No tan así, pues. Pero sí. En estados muy cercanos, y imagínense, y un avión así de superlujo. Entonces, sí hay formas, ¿no?, de ajustar el presupuesto. Por ejemplo, las condonaciones de impuestos. Sí, sí, hay empresas, sí, que no pagan, que tienen trato privilegiado. También eso, o sea, en algunos casos se presentaron denuncias, en otros no. Sí hay problemas, pero no tiene que ver con el presupuesto federal.